Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 646 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestro, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia para adorarte, alabarte y bendecirte, Señor, para darte gracias por nuestra vida, Padre, y para un día más, Señor, consagrarnos a ti, Señor. Padre Santo, para que de esa manera tú sigas haciendo tu obra de santificación y de perfección en cada una de nosotras, Señor. Padre, tú eres nuestro buen Maestro y nosotras somos tus alumnas, Señor, para siempre, Padre fiel. Así que, por favor, háblanos, continúa instruyéndonos, Señor. Necesitamos escucharte, Padre fiel. Y por favor, Padre, abre los cielos, Señor, y permite que caiga tu gloria sobre de nosotras. Que caiga lluvia de bendiciones, Señor, para que a su vez también nosotras seamos de bendición para otros, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Ruth. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro de Ruth y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4, mujeres hermosas, leyendo los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor así en Ruth, capítulo 4, versos del 1 al 4. Boz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Ayer nos quedamos en que Boz se levantó temprano, ¿verdad? Levantó temprano a Ruth para que se regresara a casa con su suegra y él se fue a arreglar el asunto de la redención de Ruth, ¿verdad? Y mujeres hermosas, meditando en esta escritura, Dios trajo a mi mente la historia de Abraham. Mujeres hermosas, que si ustedes han estado siguiendo los devocionales, ¿verdad? Pues ya saben que hemos estudiado esa historia y se la saben, ¿verdad? Pero si no, pues les voy a contar un resumen de la historia de Abraham, ¿verdad? Para que la sepan, porque es un gran ejemplo de obediencia, mujeres hermosas. Abraham, en su vejez, Dios le prometió un hijo, ¿verdad? Y se lo dio cuando ya era demasiado viejo Abraham, tenía 100 años y su esposa 90, y Dios les dio a Isaac su hijo, su único hijo. Y entonces un día Dios decide probar la fe de Abraham y le dice a Abraham: quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, a tu único hijo, en el monte Moriah. Y mujeres hermosas, dice la palabra del Señor que Abraham se levantó temprano. A él le urgía cumplir con la voluntad del Señor. Y dice la palabra del Señor que se levantó temprano, enalbardó su asno y se llevó a 2 de sus empleados, ¿verdad? Y obviamente a su hijo Isaac, que ya era un jovencillo, ¿verdad? Y se lo lleva. Pero había una distancia de aproximadamente 3 días de donde vivía Abraham a donde estaba el lugar donde iba a sacrificar a su hijo Isaac. Eran 3 días aproximadamente. Y entonces uno piensa, bueno, pero ¿por qué Dios no dijo que lo sacrificara ahí, en su casa, ¿verdad? En el patio de su casa. ¿Por qué le dijo que fuera hasta el monte Moriah? O sea, eso era una tortura. Imagínense 3 días ir pensando de que iba a sacrificar a su hijo. Pero mujeres hermosas, aún con eso Dios tenía un propósito. Porque Dios le dio ese tiempo a Abraham para que él decidiera, ¿verdad?, si quería obedecer al Señor o no. Pero Abraham estaba firme en su amor por el Señor, ¿verdad? Él confiaba en Dios. Y una de dos, él pensaba que Dios iba a resucitar a su hijo o que Dios le iba a dar a otro hijo, ¿verdad? Pero lo más seguro es que él pensaba que Dios iba a resucitar a Isaac. Así que Abraham, ni tardo ni perezoso, decimos en México, se levantó temprano y se fue, ¿verdad?, al monte Moriah. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho, ahora sé que me temes. Y el Señor dice: voltea. Y cuando Abraham voltea,
Dios se había proveído, dice la palabra del Señor, Dios se proveyó del sacrificio. ¿Por qué dice ahí Dios se proveyó del sacrificio? Porque ese animal que Dios apareció enredado de sus cuernos ahí en los arbustos era representación, era figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios mismo se proveería para nuestro Redentor, para nuestro Señor Jesucristo, o sea, para nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mujeres hermosas, Abraham pues obviamente no mata a Isaac. Fue de hecho el único hombre al que Dios le ha pedido ese sacrificio, mujeres hermosas, pero no porque realmente quería matar a Isaac, sino solamente quería probar la fe de Abraham. Y nunca más le va a pedir ese sacrificio a nadie, mujeres hermosas. Amén. Así que Dios sabe qué pruebas le pone de fe a la gente conforme a la fe de la gente, obviamente, ¿verdad? Dios sabía que Abraham era un hombre de fe, pero quería probar su fe, y como era un hombre de mucha fe, le puso una prueba grande, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, lo que me llamó la atención cuando recordé esa historia es de que Abraham se levantó temprano para obedecer al Señor. A Abraham le urgía hacer la voluntad del Señor, mostrarle su amor y su obediencia, mujeres hermosas. Y vos también se levantó temprano, quería obedecer al Señor, quería mostrarle a Dios que amaba a Dios, pero que también amaba su ley y quería hacer todo conforme a la ley del Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, vos estabas seguro de querer obedecer al Señor y de hacer su voluntad, aún cuando él sabía que podía salir afectado, porque si el otro pariente decía que sí redimía a Ruth, pues él iba a seguir soltero, iba a perder al amor de su vida, ¿verdad? Dice el verso 1, mujeres hermosas, que vos se sentó a la puerta, lo cual nos deja ver que esperó, ¿verdad?, que pasara el pariente más cercano. Aquí en la palabra del Señor lo leemos así como muy rápido, que llegó, se sentó a la puerta de la ciudad y pasó el pariente, lo llamó, ¿verdad?, y se empieza a arreglar el asunto. Pero no es así, mujeres hermosas. Recordemos que él se levantó antes que pudieran reconocerse, o sea, antes que ni siquiera rayara el sol, ¿verdad? Así que él llegó bien temprano a la ciudad, le tocó esperar un poquito, ¿verdad?, para que llegara ese pariente redentor. Mujeres hermosas, Dios lo que estaba haciendo era darle ese tiempo igual que Abraham, para que vos dijera, si realmente lo pensara, ¿verdad?, y dijera si iba a obedecer al Señor o no lo iba a obedecer, ¿verdad? Bien pudo haberse arrepentido, ¿verdad?, e ir a buscar a Ruth y decirle, ¿sabes qué? Te amo y no quiero arriesgarte, así que mejor casémonos e ignoremos que hay otro pariente redentor. Pero no, mujeres hermosas, vos estuvo dispuesto a obedecer, a obedecer al Señor, aunque tal vez le tocara sufrir, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, él prefirió agradar al Señor antes que agradarse a sí mismo. A veces, mujeres hermosas, Dios nos da tiempo, o más bien siempre, ¿verdad? Dios nos da tiempo suficiente para que nosotros pensemos y tomemos la decisión si realmente queremos obedecer al Señor o no. Mujeres hermosas, Dios a Abraham le dio 3 días, a vos Dios le dio una noche y le dio parte de la mañana, y a nuestro Señor Jesucristo le dio 3 años. Que de hecho dice, mujeres hermosas, Filipenses 2:8, que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. O sea, los 3, tanto Abraham como vos, y como nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor de ellos 2, ¿verdad? Y por eso obedeció al Señor hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, ¿verdad? Los 3, mujeres hermosas, pasaron la prueba, los 3 obedecieron al Señor y los 3 obedecieron por amor al Señor. Amén. Mujeres hermosas, amamos nosotros al Señor al grado de obedecerlo, aunque nos pase lo que a vos, que a lo mejor estamos en riesgo de que suframos porque pierdamos nuestros intereses. Mujeres hermosas, aún así estamos dispuestas a obedecer al Señor. Lo amamos más que a nada en esta vida. Lo amamos aún más que nuestros propios intereses. Mujeres hermosas, dice la parte B del verso 1, que pasó el pariente que vos estaba esperando, ¿verdad? Y cuando iba pasando lo llamó y le dijo, oye, fulano, ven acá y siéntate. Y el pariente, pues bien obediente, fue y se sentó, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿por qué la palabra del Señor dice fulano? ¿Por qué no nos da el nombre del pariente? Como ya sabemos, la palabra fulano se usa para describir o apuntar a alguien de quien no sabemos su nombre, ¿verdad? Pero vos sí sabía el nombre de ese pariente, estoy segura, mujeres hermosas, porque pues él se acordaba cuando le dice a Ruth, ¿verdad?, que había otro pariente más cercano que él. Quiere decir que él sabía el nombre de ese pariente, ¿verdad? Simplemente que una de dos, con los nervios
¿Se le olvidó el nombre del pariente? O, que es lo más seguro, mujeres hermosas, Dios no quiso que se pusiera su nombre en su Santa Escritura por causa de la vergüenza, porque no quiso redimir a Ruth. Aunque leímos a final del verso 4 que dijo, yo redimiré, más adelante vamos a ver que cambia de parecer. Mujeres hermosas, Dios tiene presente a cada persona con nombre y todo cuando esa persona es obediente, cuando esa persona está dispuesta, ¿verdad?, a hacer la voluntad del Señor. Pero cuando no, ni su nombre le importa, mujeres hermosas. Dios nos conoce por nombre y nos contesta nuestras peticiones cuando ve que nosotros estamos consagrados a Él y nos esforzamos por obedecerlo y agradarlo, aunque no lo hagamos perfectamente, ¿verdad? Pero que vea nuestro esfuerzo, porque si no, de lo contrario, para Él no somos más que fulanos, mujeres hermosas. Al principio parecía como que el pariente era obediente, ¿cierto? Boaz le habló, le mandó que se sentara y lo obedeció, ¿verdad? Y bueno, al ver Boaz que sí, ¿verdad? Que va y se sienta, va y le habla a 10 ancianos, dice la palabra del Señor, para que también se sentaran, ¿verdad? Todo lo que Boaz estaba haciendo, mujeres hermosas, era el protocolo que se tenía que seguir para que se arreglara un asunto importante, ¿verdad? Cuando el pariente y los 10 ancianos ven que ya se juntan todos, ellos ya sabían que había un asunto importante que resolver, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo los ancianos fungían como jueces, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿por qué Boaz tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad? ¿Por qué 10 y por qué no 8? ¿Por qué no 12? Mujeres hermosas, porque muy probablemente 10 representaban los 10 mandamientos, pues es algo legal lo que se iba a arreglar, ¿verdad? Y mujeres hermosas, vamos a leer nuevamente el verso 3. Dice la palabra del Señor así. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Mujeres hermosas, Boaz no estaba mintiendo. Eso no se mencionó antes en la historia, pero pues obviamente no cabe duda que Boaz había investigado todo, ¿verdad? Aparte, sin tanta investigación, él lo sabía, mujeres hermosas, porque recordemos que Noemí y su familia se habían ido a Moab, pero por aproximadamente 10 años, dice la palabra del Señor, así que no era demasiado tiempo como para que Boaz no supiera toda la vida de ellos, ¿verdad? O se le hubiera olvidado, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, todo lo que él estaba diciendo aquí era verdad, ¿verdad? Recordemos, Belén era un pueblo chiquito, mujeres hermosas, y todos se conocían, así que Boaz estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Así que le dice Boaz al pariente que Noemí había vuelto de Moab, no sé si para recordárselo o para hacérselo saber, porque igual a lo mejor el fulano ese tampoco lo sabía, ¿verdad? Porque no tenía mucho tiempo que Noemí había regresado, había vuelto hace como 35 días aproximadamente atrás, ¿verdad? Y dice el verso 4, mujeres hermosas, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y yo decidí hacértelo saber, le dice Boaz, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Amén. Mujeres hermosas, ya me imagino yo a Boaz, ¿verdad?, tragando saliva cuando escuchó al fulano decir, yo redimiré. Mujeres hermosas, ¿se imaginan lo que Boaz sintió cuando su pariente dijo, sí, yo redimiré, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿alguna vez les ha pasado que dicen la verdad, son honestas y aún así no suceden las cosas como esperaban? Tal vez usted dijo la verdad, fue honesta y aún así no le dieron ese puesto que usted estaba esperando o esa ayuda que usted estaba esperando y dice, ¿cómo es posible que yo fui honesta y no obtuve lo que yo quería? Y esa persona que fue deshonesta y mintió, sí lo obtuvo. La vida es injusta. Pero ¿saben qué, mujeres hermosas? No es que la vida sea injusta. Es simplemente que no era la voluntad del Señor, porque Él tenía algo mejor para usted o para ustedes, mujeres hermosas. Y si por alguna cosa ustedes dicen, no, yo ni obtuve nada mejor después de eso, ese era el mejor puesto que yo iba a obtener o esa era la mejor ayuda que yo iba a obtener. ¿Sabe por qué no lo obtuvo, mujer hermosa? Porque usted se dejó manipular, se dejó llevar por la amargura, porque no le salieron las cosas como usted había planeado, como usted quería. Y esa amargura, ese enojo, la hizo
que no viera lo bueno que Dios tenía para usted, ¿verdad? Esa aparente injusticia le impidió a usted ver todo lo mejor que Dios tenía para su vida. Y usted tomó la decisión equivocada, ¿verdad? Basada en la decepción y no en su fe hacia el Señor, mujer hermosa. Tal vez en ese momento usted no conocía del Señor o conociéndolo, ¿verdad? No confió en el Señor y pues bueno, dijo, ay no, yo dije la verdad, fui honesta y no me salieron las cosas como yo quería, así que ya no quiero saber nada. Pero mujeres hermosas, siempre oremos al Señor cuando seamos honestas y digamos la verdad y aún así las cosas no salen como nosotros las planeamos, aún así tenemos que seguir confiando en el Señor. Amén. Muchas veces nos aceleramos a tomar decisiones equivocadas, tan pronto escuchamos un no, ¿verdad? Tan pronto oímos que alguien dice no a lo que estamos diciendo, como ¿no les pasa como que nos bloqueamos? Mujeres hermosas, vos no se bloqueó. Él continuó el asunto, aunque él dijo que sí iba a redimir, ¿verdad? Y él ha de haber abierto sus ojos bien grandes, les digo, ya de haber tragado saliva, de dicho, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que se la vas a redimir? ¿Verdad? Pero él siguió confiando en el Señor y continuó con el asunto, como vamos a ver más adelante, mujeres hermosas. Así que, mujeres hermosas, cuando Dios cierre una puerta es porque Él va a abrir muchas ventanas. Amén. Siempre pensémoslo y veámoslo de esa manera, mujeres hermosas. No nos bloqueemos al primer no que escuchemos, mujeres hermosas, ¿verdad? Mujeres hermosas y sobre todo siempre digamos la verdad, seamos honestas, mujeres hermosas, aunque eso nos cueste. Amén. Yo quiero abrirles mi corazón, mujeres hermosas, y quiero compartirles algo que me pasó. Porque yo no quiero que ustedes piensen que, pues si esta mujer predica la palabra del Señor, nos enseña la palabra del Señor, pues es perfecta. No, mujeres hermosas. No hay nadie en este mundo que predique la palabra de Dios y sea perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si esperamos que venga alguien perfecto para que nos enseñe la palabra del Señor, pues ya estuvo que nadie nos va a enseñar. Vamos a tener que esperar a que Cristo vuelva, ¿verdad? Y mientras tanto no vamos a estudiar la palabra. Pero mujeres hermosas, yo les quiero contar algo que me pasó, ¿verdad? Hace algún tiempo el Señor me confrontó cuando yo le estaba orando, estaba pidiéndole perdón, porque yo había mentido en algo, mujeres hermosas, y el Señor me confrontó ahí, pero lo hizo con amor, mujeres hermosas. No sé si le ha pasado, pero yo creo que sí, mujeres hermosas, de esas veces cuando el Señor bien clarito que nos habla a nuestro corazón. Y en ese día, en ese momento, mujeres hermosas, el Señor me dice, ¿sabes por qué mentiste? Y yo le dije, sí. Y Él me dijo, ni idea tienes de lo que mentir significa. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? Él me dijo, cuando tú dices una mentira, inconscientemente lo haces porque confías más en la mentira que en mí. Cuando tú mientes, es porque no crees que si dices la verdad yo te puedo apoyar. Y si aún diciendo la verdad no te apoyo, es porque eso no es lo que te conviene. Yo quiero lo mejor para ti. Así que tú siempre tienes que decir la verdad, porque cuando no la dices estás confiando más en la mentira que en mí. Y inmediatamente, mujeres hermosas, trajo a mi mente esa historia de Abraham, de cuando él mintió diciendo que Sara era su hermana porque tenía miedo de que lo mataran. Y ahí, mujeres hermosas, se paró todo y, mujeres hermosas, yo comencé a llorar mucho porque estaba muy arrepentida, le pedí que me perdonara y he tratado, mujeres hermosas, de no más, usualmente mis hijos antes cuando eran pequeños, mujeres hermosas, se comían todo. Pero empezaron a crecer y empezaron a expulgar la comida y que no me gusta el ajo y que no me gusta la cebolla y que no me gusta esto y no. Y mujeres hermosas a veces no querían comer. Y yo con tal de que comieran, pues molía la cebolla. Todo, ya no dejaba yo la cebolla ahí para que la expulgaran y la sacaran del plato y empezaran con que no querían comer. Así que un día mi hijo me dijo, ¿sabes qué, mamá? ¿En qué mientes? Y yo le dije, ¿en qué miento? Y me dijo, en que te preguntamos si la comida tiene cebolla y dices que no y sí tiene. Y le dije, no tiene. Y dice, sí, sabe a cebolla, mamá, ¿verdad que la moliste? Ay, mujeres hermosas, me sentí muy mal. Y yo le dije, pues sí, tienes razón, he mentido para que ustedes coman, pero no más. Y ahora, mujeres hermosas, he aprendido. ¿Tiene cebolla? Sí tiene, y tiene mucha. Tú dirás si comes o si no comes. Y si tienen hambre van a comer y si no, no van a comer, mujeres hermosas. Pero ni en esos detalles no tenemos que mentir, mujeres hermosas.
Así que, mujeres hermosas, yo le pedí perdón al Señor y les aconsejo, mujeres hermosas, que traten siempre de decir la verdad. Tratemos de decir la verdad, de ser siempre honestas, aunque suframos, mujeres hermosas. Pero al menos vamos a sufrir felices sabiendo que obedecimos al Señor. Amén. Así que, mujeres hermosas, mostremos que realmente amamos al Señor, confiando en Él. Mujeres hermosas, vos, aun cuando escuchó el yo redimiré, Él siguió hablando, Él siguió tratando el asunto. Y vamos a ver mañana, primero Dios, si Dios nos presta vida, ¿verdad?, cómo el pariente se retracta y decide no redimir, mujeres hermosas. Imagínense que vos ahí hubiera quedado con ese yo redimo. Imagínense, no, mujeres hermosas, tenemos que confiar en el Señor. Cuando nosotros decimos la verdad, a lo mejor en el momento van a decir no, pero tal vez en el día de mañana le llamen y le digan, ¿sabes qué, fulanita? Que el puesto sí es para ti, porque descubrimos que esta persona había mentido. Nosotros nunca vamos a saber, mujeres hermosas, hasta que no nos pongamos verdaderamente en las manos del Señor y digamos, Señor, voy a decir la verdad, no importa que yo sufra, Señor. Así que, mujeres hermosas, hablemos la verdad. Muchas veces rezamos el Salmo 23 de memoria, ¿verdad? Y decimos, Señor, aunque pase por valle de sombra de muerte, no voy a temer porque tú estás conmigo, Señor. Pero, mujeres hermosas, a la hora de la prueba, así como le pasó a Abraham, ¿verdad? Cuando vemos el peligro, lo primero que pensamos es en escapar del peligro. Y muchas veces para poder escapar del peligro, según nosotras, tenemos que mentir, ¿verdad? Abraham mintió, le dice a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque si no, por causa tuya de que tú eres muy hermosa, me van a matar a mí. Mujeres hermosas, tenemos que confiar en el Señor. Si nosotras recitamos el verso 23, el Salmo 23, ¿verdad? Es porque realmente lo sentimos, mujeres hermosas. Y si no, pues recémoslo hasta que lo sientamos. Amén. Pero tampoco lo dejemos de recitar porque digamos, ay no, Señor, pero es que realmente yo no confío. No, Señor, yo lo voy a recitar para que tú lo hagas vivo en mi vida, para que llegue el momento en que realmente, Señor, yo no tenga temor, que yo diga la verdad, aunque, Señor, pues yo tenga que sufrir, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, créanme, vamos a esforcémonos por decir la verdad y Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Amén. Así que eso es lo que yo les quería compartir, mujeres hermosas, y pues nada, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, mujeres hermosas, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Y Padre, queremos darte gracias, Señor, por ese ejemplo de vos, mi Dios amado, que dijo la verdad, aún sabiendo, Señor, que tal vez el decir la verdad, Señor, lo iba a hacer sufrir, Padre. Señor, te damos gracias porque en Él podemos ver, Señor, cómo confió en ti, Señor. Padre, tú dices, Señor, en tu santa palabra, Señor, en 3 de Juan, Padre, que nada te produce más alegría, mi Dios amado, que oír que tus hijos practican la verdad, Señor. Padre, por favor, perdónanos, mi Dios amado, por las veces, Señor, que hemos mentido, Padre. Y por favor, ayúdanos, Señor, que hoy sea un día de nuevos comienzos, Señor. Por favor, ayúdanos a odiar la mentira, Señor, y amar la verdad, Padre Santo, así como tú amas la verdad y así como tú odias la mentira, Señor, por favor. Señor, para que de esa manera, Señor, tú te alegres con nuestra vida, Señor. Que cada que tú nos veas, cada que tú nos escuches, Señor, tú te alegres con nosotros, Padre. Señor, Padre Santo, por favor, ayúdanos, mi Dios amado. Tú dices en tu palabra, Señor, que la verdad nos hace libres, Padre fiel. Señor, por favor, ayúdanos, mi Dios amado, a hablar verdad, Señor. A siempre, Señor, mostrar, Padre Santo, que tú nos has hecho libres, Padre Santo. Ayúdanos, oh Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, y a no confiar en la mentira, Padre Santo. Recuérdanos en todo tiempo, mi Dios amado, que el diablo es padre de mentiras, Señor, y que cuando nosotros mentimos, en lugar de exaltarte a ti, lo estamos exaltando a Él, Señor. Padre, por favor, perdónanos por hacer eso, Señor, y por favor, ayúdanos para ser veraces, para ser honestas, para ser íntegras, mi Dios amado, aun cuando eso nos traiga sufrimiento, pero al menos estaremos felices de que habremos hecho tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos, mi Dios amado. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.